Hola mis queridos amigos y amigas, soy su siervo Alexis Puertas y este es su podcast Sanidad del Alma. Con el tema de hoy, la provisión no se agotará. Como siempre, es importante que dejemos todo lo que estamos haciendo y tomemos un tiempo especial para poder escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Él nos habla a través de su palabra que es la Biblia. Él nos dejó escrita toda su voluntad en estas letras para nuestra vida. Al leerla, la conocemos y podemos aplicarla. Y el resultado es que nos va a ir mejor, ya que Dios es bueno. Pero antes de seguir, concentremos toda nuestra atención, para lo cual lo mejor es respirar. Cada vez que vayas a hacer algo importante, tómate un minuto y respira. Así oxigenas tu cerebro y le das tiempo a tu mente para que tome la decisión acertada. Escucha, el mejor amigo del desastre y el mejor amigo de los problemas es una decisión apresurada sin pensarlo. No tomes decisiones a lo loca, nunca lo hagas. Vamos a respirar. Respira profundamente, lo vamos a hacer 3 veces. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Tómate tu tiempo, hazlo. Tal vez esta respiración sea la acción más importante que tienes en el día. Así te relajas. Mientras escuchas este podcast, no dejes de respirar y a la par relájate. Empieza relajando los músculos de tu rostro. Conócelos. Búscate los músculos que tienes en el rostro. Búscalos, conócelos y relájalos. La palabra de Dios tiene una historia fascinante. Trata sobre un profeta llamado Elías en los antiguos y precarios tiempos del Viejo Testamento. Elías fue llamado por Dios para que en ese tiempo el pueblo de Dios abandone la adoración a ídolos paganos y regrese su corazón al único Dios verdadero y digno de adoración. Su ministerio tuvo que enfrentar retos gigantescos, para lo cual era necesario que la fe de Elías y su confianza en Dios sea muy fuerte. Vamos a conocer en detalle esta historia, así que ponte cómodo y disfruta la lectura. Elías y la sequía. Elías era un profeta de la aldea de Tisbé, que está en Galaad. Fue y le dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder, te aseguro que ni la lluvia ni el rocío caerá en los próximos años, hasta que yo dé la orden. Entonces el Señor le dijo a Elías: vete de este lugar hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Quiret, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo. Y he mandado a los cuervos a que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le dijo y fue a vivir cerca del arroyo de Quiret, al oriente del río Jordán. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan, tanto por la mañana como al atardecer, y bebía agua del arroyo. Como la lluvia ya no había y había sequía, después de un tiempo se secó el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Elías: vete a Sarepta, en Sidón, y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Así que Elías se fue a Sarepta, y al entrar por la puerta de la aldea vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo: ¿puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: y un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó: te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan.
Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en la casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Elías le dijo a la mujer: no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito, hazme una tortita de la harina que tienes y tráemelo. Después cocina para ti y para tu hijo. El Señor Dios de Israel dice así: aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho, y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de la harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor Dios dijo por medio del profeta Elías. El contexto de esta historia es que la nación de Israel estaba reinada por el rey Acab, pero influenciada para mal por su esposa Jezabel, quien persiguió a los profetas del Señor para matarlos. Es por esto que Elías tuvo que huir, para lo cual Dios le guió y ordenó que se escondiera en un arroyo llamado Quiret, lejos de los soldados del rey. Por la maldad del rey Acab y su esposa Jezabel, Dios envió una sequía extrema profetizada a través del profeta. Su maldad consiste en que desobedece los preceptos de Dios al casarse con Jezabel, una mujer que llevaría a Israel a la idolatría más extrema y a perseguir y matar a los profetas del Señor. El castigo llegó con una sequía que solamente sería terminada por las propias palabras de Elías. En medio de estas circunstancias, Dios le dice que huya y se esconda en un arroyo, dándole una promesa de sustento para él y seguramente para toda su familia. Elías obedeció a Dios y el resultado es que el sustento y la provisión no se agotaron, ya que Dios proveyó todo lo necesario para que él viva. Incluso el texto dice que envió cuervos para que lo alimenten. Es un poco extraño que Dios escogiera a los cuervos para este fin. Seguramente lo más lógico era que enviara palomas u otro medio, ya que los cuervos tradicionalmente son animales poco confiables. Noé envió un cuervo para ver si había tierra firme luego del diluvio, pero el cuervo no regresó. Pero la lógica de Dios muchas veces es contraria a la nuestra. Siempre nuestro raciocinio y pensamiento lógico nos dice que los problemas se deberían resolver de cierta manera según nosotros. Pero cuando estamos en manos de Dios y obedecemos sus órdenes, la provisión no falla. A veces proviene de otras maneras que no nos imaginamos. Cometemos el error de tratar de solucionar nuestros problemas con nuestra propia inteligencia, nuestros propios medios y recursos, y lamentablemente, llevados por la desesperación, no buscamos ayuda a Dios y tampoco esperamos su guía y consejo para salir del problema. Lo importante de todo es tener la plena conciencia de que Dios es nuestro proveedor y el Señor Todopoderoso y sin límites tiene infinidad de maneras de proveer para nuestras necesidades. En el caso de Elías, Dios utilizó la creación, unos pájaros como los cuervos que sin duda ya fueron primeramente alimentados por Dios y de su abundancia llevaron pan y carne a los pies de Elías. Dios alimentó en medio de la sequía a los cuervos y a Elías. En el capítulo 12 de Lucas, Dios se refiere a los cuervos y a nosotros de esta manera. Jesús les dijo a sus discípulos: no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber o por la ropa que van a ponerse, es decir, por las necesidades diarias como comida, vivienda, deudas, etc. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Miren a los cuervos,
no siembran ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más o van a llegar a viejos? Si ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por lo demás? Así como Dios se preocupa por la creación, ya que Dios es bueno, así mismo está pendiente de todas nuestras necesidades. Pero es necesario que tengamos fe y confiemos en Él. Elías debió sorprenderse al ver que los cuervos le llevaban alimento y eso le dio gran descanso. Elías salió bien librado del tremendo problema que se encontraba, ya que obedeció a Dios e hizo lo que le dijo. Se preguntarán, ¿cómo Dios le dijo qué hacer? ¿Y cómo nos dice qué hacer a nosotros? Pues Dios tiene algunas maneras, pero siempre depende de que nosotros pongamos toda la confianza en Él. Primero debemos tener absoluta seguridad de que el Espíritu Santo habita en nosotros. La Biblia nos dice que los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos sellados con su Espíritu, el cual habita en nosotros. Primera de Corintios 3:6 nos dice que debemos saber que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios, el cual habita en nosotros. Teniendo esta verdad presente, sabemos que lo que pasa por nuestra mente puede ser influenciado positivamente por el Espíritu Santo con su voluntad y sus pensamientos. De esta manera, si pedimos ayuda en oración a Dios y nos alineamos a su palabra, lo que pidamos estará dentro de la voluntad de Dios y podremos saber cómo actuar en determinada situación. Parece simple lograrlo, pero así como lo digo, pero no es así de fácil, ya que siempre tenemos luchas internas que nos desvían de la atención de Dios. Por eso es necesario que otro ingrediente funcione para que esto se haga realidad, y es la paciencia. Luego de orar y meditar en su voluntad, debemos ejercitar la paciencia para que la voluntad de Dios sea clara en nuestra mente. Luego de esto vendrá una paz sobrenatural que llena todo nuestro ser y nuestra mente, y es allí que nuestras decisiones están alineadas a la voluntad de Dios. La clave es llegar a tener paz. Así es como Elías pudo escuchar la voz de Dios y obedecer para recibir su provisión sobrenatural y su protección. Si tomas decisiones sin estos filtros y sin tener la paciencia suficiente para esperar la voluntad de Dios, solo debes de esperar más problemas y más pruebas. Cuando Dios permite tiempos de sequía en nuestra vida, sea en las finanzas, sea en nuestra salud física o mental, es porque Él mismo tiene un propósito eterno con nosotros. Ese propósito se hará realidad en medio de la escasez. Cuando ésta termine, la entenderemos. No hay duda, mis amigos, que cuando estamos en problemas o escasez es cuando más buscamos a Dios. Nos ponemos de rodillas y clamamos por su ayuda. Esa es la historia de la humanidad, y Dios responde. Elías, al ver cómo Dios era su proveedor, su fe creció y su confianza en Dios se hizo mucho más fuerte. Luego de esta experiencia, Dios lo llevó a otro lugar para usarlo con su mano poderosa, para que su poder se manifieste. Se cumplió su propósito divino. Cuando la sequía venga a tu vida, dobla rodillas y pídele a Dios que Él te muestre su propósito para que tengas paz y camines en su perfecta voluntad. La palabra dice que el arroyo se secó. Indudablemente Elías tenía que tomar una decisión. Cuando nos encontramos en una situación difícil en que la provisión se seca, ya sea en nuestro negocio o tal vez tiene un altibajo nuestro negocio o perdemos un trabajo, debemos pedirle a Dios dirección. Tal vez Dios quiere que esperemos o que nos movamos. Lo importante
Es que Dios quiere ver nuestra fe para que vuelvan las bendiciones. Y en ese tiempo de espera, Dios aprovecha para purificar algún defecto de nuestra alma y perfeccionar nuestra paciencia. Esa decisión es muy importante, ya que depende para recibir la bendición de Dios o no. En el caso de Elías, Dios le mostró a dónde debía ir y él obedeció. La sequía era tan grande que sin lugar a dudas el arroyo ya no iba a dar sus aguas por mucho tiempo, y esa fue una señal para que él se mueva. Debía moverse. Si tu arroyo se seca y ves que no da más frutos, pues es hora de moverse. Pero debes de estar seguro de que así sea, porque en muchos casos hay arroyos que se secan pero por poco tiempo y vuelven a dar sus aguas a raudales, y sus frutos que puedes obtener son mucho más grandes de lo que eran antes. La enseñanza que nos deja este pasaje es que para poder tomar decisiones correctas debemos dejarnos guiar por Dios. Dios conoce todas las variables posibles en todas las circunstancias. Dios es omnisciente. La manera que Dios nos guía es a través de su palabra. El Salmo 37:23 nos dice: Por el Señor son afirmados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Cuando el Señor le agrada nuestra vida, cuando nuestras acciones son aprobadas por Dios, cuando nuestros pensamientos están bajo la voluntad de Dios, Él mismo nos guía para que no caigamos. Dios nos promete que las decisiones que tomemos bajo su voluntad serán guiadas por Él a través de su Espíritu y nos protegerá de la caída. Ya que hacemos su voluntad, sabremos escuchar sus consejos a través de nuestra conciencia e inteligencia, y así caminaremos por la senda recta y segura. Y aún así, si tropezamos, no caeremos, ya que la mano de Dios nos sostiene. Somos como niños cruzando una calle. Nuestro Padre Celestial nos toma de la mano para cruzar la avenida llena de peligros y baches. Dios nos sostiene de su mano. No vamos a caer. Dios mismo nos levanta y nos impulsa a seguir. Eso es lo que Elías entendió. Se dejó guiar por la palabra de Dios y fue a un pueblo que estaba fuera de Israel llamado Sarepta. Y es allí donde iba a recibir la protección y provisión de Dios. Llama mucho la atención que no le envió a un pueblo dentro de Israel, sino a un pueblo pagano para ellos. Y es que el mismo Jesús toma ese ejemplo para referirse a él mismo, ya que, igual que Elías, fue rechazado por los líderes religiosos de Jerusalén, lo que le llevó a predicar su reino y mostrar su misericordia y la salvación también a otras naciones y pueblos fuera de Israel, razón por la cual le odiaron y le quisieron matar. Hoy vivimos en la época de la gracia, donde todos los que tenemos a Jesús somos hijos de Dios, sin importar si somos judíos o no. Primera de Pedro 2:9 nos dice: Ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de las oscuridades para entrar a su luz maravillosa. Somos un pueblo escogido por Dios. Yo soy testigo de cómo Dios nos hace salir de las tinieblas a su luz admirable. Desde niño viví en un ambiente donde el ocultismo reinaba en mi casa. Fui consagrado desde muy pequeño a santos y vírgenes y a todo tipo de ídolos. La superstición, adivinación, astrología y toda práctica de hechicería se realizaba a diario en mi casa. Sabemos que Dios aborrece estas prácticas porque vienen directamente de la obra de Satanás. Y la adoración a ídolos es adoración a demonios. Primera de Corintios 10:20 nos dice: esos sacrificios que ofrecen a ídolos los ofrecen a demonios, y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Qué fuerte, ¿ah?
Esta influencia demoníaca me llevó a vivir en las tinieblas y en un mundo de alcoholismo, drogadicción y ateísmo. La rebeldía me dominaba, pero Dios tuvo misericordia de mí y me llevó a su luz. Cuando conocí a Jesús, lo acepté como mi Salvador. A los 30 años de edad, pude convertirme en otra persona, abandonar todo vicio y rebeldía, y la palabra de Dios me mostró el camino a seguir, iluminado por su luz. Ten cuidado y medita mucho a quien ofreces tus sacrificios y adoración. Puede que detrás de imágenes que se ven muy hermosas, quien reciba adoración sean demonios. Elías andaba en la luz es Cristo. Él escuchó nuevamente la palabra de Dios, quien le dijo que una viuda le iba a alimentar. Él obedeció y salió de su nación. Guiado por Dios, al entrar por la puerta de la aldea se encuentra con una viuda a quien Dios le guía a hacerle una petición que parece descabellada. Recordemos que el contexto es de una hambruna generalizada en toda la región y la escasez de alimentos afectaba a todos, más a las viudas quienes no tenían esposo que les sustente. En esa época, las personas más pobres eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros migrantes. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 82:3: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Y en el Salmo 146:9 nos dice: el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. Si eres una viuda o una mujer divorciada que enfrenta sola las necesidades de tu hogar, debes saber que Dios no dejará que la provisión se agote. Dios está contigo, no desmayes, no estás sola. Si eres un huérfano que no tiene padres que te ayuden o te den un consejo y una guía, recuerda que tienes un Padre Celestial que vela por ti. Si eres un migrante que saliste con tu familia de tu país porque la crisis económica te destruyó o la violencia te persigue y cruzaste algunos países hasta llegar a un país como los Estados Unidos, sorteando peligros y sufriendo todo tipo de maltratos, quiero que sepas que Dios vela por ti y por tu familia como nadie lo hará. Elías le pide a la desamparada viuda que le dé un poco de agua para beber y mientras le servía, le pide un pedazo de pan. La viuda le responde que tiene lo último de harina y aceite para hacer su cena y luego dejarse morir, porque ya no tenía nada más. La situación de la viuda era desesperada. Hoy en nuestro planeta hay un nivel de pobreza y escasez alarmante. Las cifras de las Naciones Unidas dicen que hay 830 millones de hambrientos en el mundo y que la cifra sigue en aumento mientras que la ayuda no alcanza. De los que me escuchan, ¿cuántos hemos tenido alimento y bebida para calmar nuestra hambre el día de hoy? Solamente esa razón es suficiente para caer de rodillas y darle gracias a Dios por su provisión y así dejar de quejarnos por las otras cosas que nos hacen falta. La petición de Elías hacia la viuda fue una prueba de fe para que ella actuara de acuerdo al plan de Dios. Constantemente nuestra fe es probada para dar el paso de fe y confianza y así obtener las bendiciones de Dios y respuestas a nuestras oraciones. Elías le dice a la viuda que no tenga miedo, que no se preocupe por las consecuencias de la obediencia, que primero le haga una torta de harina para él y luego que cocine para ella y para su hijo. Así estaba derramando las bendiciones de Dios para su vida. Y es en ese momento que el profeta declara una de las palabras más poderosas de toda la Biblia. Y dice: aquel recipiente con harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Dios prometió a la viuda que su provisión sobrenatural nunca iba a escasear, ni se iba a agotar, hasta que llegue la lluvia y la hambruna termine.
Esta palabra es realmente poderosa y debemos tomarla y apropiarnos de ella. Las promesas de Dios son para nosotros ahora que vivimos en la época de la gracia, donde el amor de Dios es a través de su Hijo Jesucristo sobre nosotros, manifestándose también sobre toda la humanidad. Dios nos dice que si confiamos en Él y obedecemos sus preceptos, la provisión no se va a agotar. Si tú le crees a Dios sin dudar y estás en arrepentimiento de rodillas frente al Señor, siempre corrigiendo tu caminar para que sea recto frente al Señor, el Dios Todopoderoso te dice que la provisión económica para todas tus necesidades no va a escasear, que la provisión para pagar tu arriendo y tus deudas no va a escasear, que la provisión para tus alimentos, para las necesidades de tus hijos, para pagar tus cuentas no va a escasear, hasta que tus finanzas se estabilicen y venga la bendición del cielo. Debes declarar esta promesa sobre tus finanzas, así como Elías declaró la palabra sobre la provisión de la viuda. Ten fe, no declares cosas negativas sobre tus finanzas o declares escasez sobre tus finanzas. Declara provisión sobrenatural y declara bendición. Declara que la provisión de Dios no va a escasear sobre tus finanzas. Declara la palabra de Dios. No tengas miedo. No permitas que la preocupación te venza. No dejes que la desesperanza te domine. Sé valiente. Dios está contigo. La mano del Señor te sostiene. Aprendamos de la viuda que no desmayó y no dejó que el temor la venciera. Trabajó hasta el último proveyendo para ella y para su hijo. Cuando ya no tenía nada, es que vino la bendición. Cuando se le acabaron todos sus ahorros y toda la provisión, es que llegó la bendición y sus oraciones fueron contestadas. Dios es fiel y no falla. Si tu confianza está puesta sobre el Altísimo, sobre el Todopoderoso, la provisión no va a escasear. El fiel, el eterno, llegará a tiempo con la bendición que tanto necesitas. No desmayes, ni tengas miedo, Dios está contigo. La viuda entendió que el hombre que le hablaba era el profeta de Dios y obedeció. Tuvo la suficiente fe para hacerle primero la torta al hombre de Dios y luego vino la bendición sobrenatural. Luego cocinó para ella y para su hijo. La harina de su almacén no se acabó como ella temía, ni el aceite del jarro terminó, sino que les alcanzó para sobrevivir toda la sequía y pudieron vivir en paz en medio del azote de hambre de la región. ¿Qué debes hacer tú para obedecer a Dios, así como la viuda, para recibir su bendición en el área de tu vida que tiene sequía, sea en las finanzas, en la salud, en el trabajo, en tus relaciones familiares donde sufres sequía? Tal vez estás resentido con alguien que te hirió y debes perdonarlo. O le fallaste a alguien y es necesario que le pidas perdón y te pongas a cuentas. Estás debiendo dinero a alguien, pues anda con él y llega a un acuerdo. Si alguien te debe dinero y no te ha pagado, pues perdónale. Si tienes un vicio que vencer, lucha y derrótalo. Para Dios nada es imposible. Si estás luchando con una enfermedad física o mental, ten presente que Dios quiere tu sanidad. Si tu sequía es porque luchas contra la depresión o te está venciendo la ansiedad, no luches solo. Entrégale tu carga al Señor y permite que Él te ayude. Si arreglas esa situación que impide las bendiciones de Dios, actuando en obediencia y en fe, en medio de la sequía, la mano de Dios no se cerrará y la provisión no va a escasear. En medio de la necesidad, Dios te sustentará, no te dejará ni te va a desamparar. Dios es fiel y es tu proveedor. Dios usará cualquier medio o persona para enviarte la ayuda que tanto necesitas. Ten fe, porque la provisión para tu necesidad está en camino.
La mano de Dios está contigo y nada ni nadie impedirá que el sustento sobrenatural de Dios golpee tu puerta. Solo ten fe y recíbelo. No importa que aún no lo veas, pero ya está en camino. Pronto se hará realidad. Dios estaba completamente comprometido con la viuda. Por eso envió al profeta Elías para que ella recibiera la palabra de bendición con la cual la provisión llegó. Asimismo, Dios cuida de ti y de tus seres amados y de toda persona desamparada. De igual manera que la viuda recibió la palabra, recíbela tú y ten fe que la provisión de Dios no va a escasear, ni la mano de Dios se va a detener. La viuda de Sarepta representa a todas las personas en necesidad y hay una palabra de esperanza para ellas y para todos nosotros. La provisión de Dios no se va a agotar. Para continuar debemos tener presente que así como Dios guió a Elías, Dios mismo nos guía a nosotros ahora por medio del Espíritu Santo. Él nos habla a través de su palabra, a través de nuestro espíritu y nuestra conciencia. No tengas miedo, no dejes que la preocupación te venza. Así Dios te va a guiar por el camino correcto para que logres vencer todo desafío. La victoria está en ti porque Dios es quien te la da. Otra enseñanza que nos deja esta palabra es que debemos aprender de los cuervos y de la viuda. Debemos tener el oído atento cuando Dios nos pide que ayudemos a los demás que se encuentran en necesidad. No pensemos solo en nosotros mismos y solo veamos nuestras propias necesidades porque eso es egoísmo. La voluntad de Dios es que ayudemos a los demás, porque de esa manera las otras personas darán gloria a Dios. En Gálatas 6:7, el Espíritu Santo nos dice que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Esta es una ley espiritual que se hace realidad. No es un karma como se piensa, es una ley de Dios. Si sembramos misericordia, recibiremos misericordia. Si sembramos ayuda a los demás, alguien nos ayudará en algún momento. Por eso, el Señor nos dice que es mejor dar que recibir. Así, Dios nos manda a ser generosos, porque si sembramos mucho, eso cosecharemos. Mis preocupaciones. Dios es nuestro proveedor y eso significa que va a proveer de una u otra manera para todas nuestras necesidades, incluso más de lo que necesitemos para que podamos compartir y ayudar a los necesitados. Escucha lo que dice Dios en 2 de Corintios 9:8. Dios tiene el poder para darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Que nuestras preocupaciones siempre estén filtradas por esta verdad y así podremos tener paz en medio de la prueba porque podemos descansar sabiendo que Dios es fiel para cumplir su palabra. Oración. Amado Dios, todos los días de mi vida dependo de tu provisión y de tu amor. El trabajo que me das, los negocios que me provees son el resultado de tu fidelidad. Puedo suplir todas mis necesidades porque tu fidelidad es la que me sostiene. Hay días que tengo abundancia y otros días tengo escasez, pero lo importante es saber que tú tienes el control y no me vas a dejar en la prueba más de lo que pueda soportar. Ahora entiendo que la escasez no me va a vencer, ya que en medio de la necesidad tú eres mi proveedor sobrenatural. Me sostengo con tu promesa que dice que tu provisión no va a escasear, que tu mano no se va a agotar, que siempre tendremos lo suficiente para todas nuestras necesidades y para ayudar a los demás. Gracias, Señor, porque muchas veces somos como la viuda que necesita un milagro. Tu provisión no escasea, sino más bien se multiplica para nuestra bendición. Asimismo podemos ayudar a los demás para así recibir aún más bendición. Gracias, Señor, por tu fidelidad y porque tu provisión no se va a agotar. Esta es mi declaración, que la provisión de Dios no se agota, que su mano me sostiene y confío
en su inquebrantable fidelidad. Dios es fiel y es nuestro proveedor. Gracias, Dios. Si este podcast te fue de bendición, compártelo con quien creas que necesita y no te olvides de seguirlos en nuestras redes sociales como Sanidad del Alma y como Alexis Puertas. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Que la bendición de Dios llene tu vida.